Como les dije, las medias de compresión se utilizan para mejorar la circulación en las piernas. Algunos las prefieren también como prevención, otros para aliviar el dolor y la sensación de pesadez e hinchazón que a veces percibimos. Y en muchos otros casos se utilizan para tratar padecimientos vasculares más serios como las varices o las úlceras. Dependiendo de la magnitud del problema, así será el nivel de compresión que tenga la media. Y aunque parezca sencillo, hay que saber algunos detalles antes de utilizarlas. Por ejemplo, cómo se colocan, por cuánto tiempo se tienen que utilizar, cómo las retiro. La doctora vascular periférica Carla Roldán está con nosotros, como ya les dijimos, para explicarnos todo lo que tenga que ver con ese tema de las medias de compresión. Así que ya sabe que nos puede hacer sus preguntas. Doctora, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias. Formalmente le doy la bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar aquí acompañándolos y compartiendo un poquito con las charlas tan interesantes. Muy bien. Bueno, antes de entrar en detalle, doctora, ¿es frecuente el uso de medias de compresión como parte del tratamiento de una persona? Es bastante frecuente el uso de lo que es media de compresión. ¿Por qué? Hemos visto últimamente que los problemas vasculares van en aumento en lo que es un alto porcentaje de la población. Esto principalmente por muchos factores de riesgo. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo más reciente, ahora pandemia. Mucha gente se dedicó al teletrabajo, ya no iba al gimnasio, ya estaba más metido en su casa. Entonces hubo aumento de peso, sedentarismo y estar muchas horas del día pegado frente a una computadora. Entonces ahí los pacientes empezaron con problemas en los miembros inferiores. Esto hablando, ¿verdad? Como te digo, lo más reciente. Y si vemos, por ejemplo, otros padecimientos vasculares que ya el paciente pueda tener de fondo, pues sí es muy frecuente que las personas usen media elástica. Ahora, doctora, la media, me imagino yo, forma parte de otro conjunto de medidas que se adoptan para poder atracar el problema, o se usan solitas, digamos. En etapas iniciales, por ejemplo, dependiendo de la patología por la cual el paciente tenga que usar la media elástica, se indica generalmente un tratamiento médico, por ejemplo, pastillas, los flebotónicos. Okay. Vamos a dar recomendaciones además, que con el tiempo el paciente ya va a ir adquiriendo como su rutina de todos los días, y entonces llega el momento incluso que el paciente puede dejar de tomar las pastillas y puede, como dicen, manejarse solo con la media elástica y todos los cuidados que pueda tener durante el día. Ok, repasemos cuáles son los problemas vasculares más comunes que se pueden tratar utilizando medias elásticas. Lo más frecuente es la insuficiencia venosa crónica. Tanto, por ejemplo, la presencia de venas varicosas, la presencia de úlceras venosas, el linfedema crónico, que ya una vez habíamos tocado este tema, que es la hinchazón permanente de una o de las dos extremidades, tanto inferiores como superiores. También la trombosis venosa profunda, el síndrome postrombótico, incluso, por ejemplo, pacientes que han tenido alguna fractura quedan con un edema crónico en la extremidad y está recomendado usar una media elástica. Son bastantes las patologías donde el paciente puede usar una media elástica. Y específicamente, doctora, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es que funciona una media elástica? ¿Qué es lo que hace en la pierna, por ejemplo? La media elástica básicamente lo que me produce es una compresión mecánica de afuera hacia adentro en la extremidad. Digamos, por ejemplo, estamos viendo acá la piernera. Entonces, al colocar la media, ella va a hacer una compresión de afuera hacia adentro, ¿verdad? ¿Y para qué? Para evitar lo que es la retención de líquido en la pierna, evitar la dilatación de las venas, evitar el dolor de piernas, e incluso me va a prevenir en algunos pacientes donde la pierna pasa muy recargada durante el día, que en la noche vaya a tener calambres. Y también me previene la formación de coágulos en la extremidad en algunos pacientes específicamente. Si una persona está comenzando a presentar varices, ¿se recomienda? Sí, es de hecho como el tratamiento de primera entrada. Cuando una persona empieza a manifestar presencia de pequeñas vénulas, que son venitas muy pequeñas, arañitas, e incluso ya síntomas que me pueden orientar a que el paciente empiece a tener insuficiencia venosa, está recomendadísimo empezar a utilizarlas. Las medias elásticas no solamente son terapéuticas, también podemos usarlas profilácticamente para evitar este tipo de problemas. En el caso de que la persona tenga una úlcera,
la media elástica o el uso de la media elástica podría evitar que esta úlcera crezca, digamos. Sí, esto básicamente, bueno, el mecanismo de la úlcera o el mecanismo por el cual se perpetúa la úlcera es porque hay un acúmulo de líquido en la pierna. Esto es secundario a principalmente insuficiencia venosa, venas varicosas, venas dilatadas. Entonces la media me va a hacer ese mecanismo de compresión y me va a ayudar a que la úlcera se vaya cerrando. De hecho, hay unos kitsitos de media elástica que me ayudan muchísimo a lo que es el tratamiento de las úlceras varicosas. Por ejemplo, este es un kit que se llama Ulcerite, tiene una media elástica que esta parte gris tiene hilos de plata y me ayuda a controlar lo que es la proliferación de bacterias para evitar infecciones y además me contribuye a lo que es el control dolor, ¿verdad? Y esta se coloca por fuera, esta se pone primero y esta se coloca encima de esta otra media. Esto está medicado o indicado principalmente en pacientes que tienen úlceras venosas. Sí, es un kitcito bastante interesante. Y a ver, cuando me la retiro, ¿puedo lavarlo? ¿No hay ningún problema? Sí, digamos, de hecho, el kit trae 2 medias de este tipo. Entonces, yo en la noche me retiro esta para dormir y me dejo esta toda la noche. Esa queda. Esta es de menor compresión que la que yo voy a utilizar en la parte externa. En la noche me retiro esta, duermo con esta. A la mañana siguiente voy a cambiar esta media, me voy a poner la limpia y esta la voy a lavar como, ¿verdad? Como se tiene que hacer para volverla a utilizar al día siguiente. La de afuera igual, lo ideal es tener siempre por lo menos 2 kits para estarlas alternando exactamente. Ok, si una persona tiene o sufre de retención de líquido, ¿puede utilizar medias de ese tipo? Puede utilizarla siempre y cuando no haya ninguna contraindicación. Por ejemplo, ¿cuál sería una contraindicación? Hay pacientes con insuficiencia renal crónica que ya tienen una afectación del sistema arterial. Entonces, los pacientes con insuficiencia renal crónica tienden a tener acúmulo de líquido en las piernas, pero si tienen afectación del sistema arterial, no es recomendable que utilicen una medida de compresión elástica. Pero hay otras patologías, por ejemplo, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, retención de líquido por se forman terceros espacios porque el paciente tiende, tal vez es un paciente obeso, sedentario, entonces tiende a acumular líquido en las piernas, que ahí perfectamente el paciente puede utilizar una medida elástica. Bueno, yo creo que parte importante de esta conversación que tenemos con usted, doctora, es que nos explique cuál es la forma correcta de colocarlas. Claro, por supuesto. Hay diferentes tipos de medidas elásticas. Entonces, por ejemplo, la que tenemos acá en la piernera, ¿verdad? Es una media elástica que tiene punta, ¿verdad? Entonces, la media elástica, lo recomendable, por ejemplo, cuando tienen punta, yo le explico al paciente que vuelva totalmente la media. Lo voy a hacer como, esta está montada acá, voy a hacerlo con esta. Entonces, que vuelva totalmente la media elástica, ¿verdad? Y la vuelve totalmente. Y cuando ya la tiene en esta forma, vamos a hacer como una bolsita invertida, ¿verdad? Vamos a hacer como una bolsita invertida hasta el talón y entonces la media nos va a quedar así, de esta manera. ¿Y eso es lo que me meto en el pie? Esto es lo que me meto el pie. Simulemos que este es el piecito, entonces yo vengo, meto el piecito y la parte del talón trato de llegarla hasta la zona del talón. Yo una vez que la tengo en esta posición empiezo a darle vuelta a la media y ya de aquí para arriba me la empiezo a colocar hacia la pierna. Esa es una forma bastante sencilla de colocarla. Hay, cuando la media elástica tiene punta. Tenemos la media elástica sin punta también y generalmente las medias elásticas sin punta traen una piecera que yo me voy a meter aquí en el piecito, voy a introducir el piecito acá y entonces igual de la misma manera
voy a recoger la media elástica y me la voy a colocar acá. Vamos a ver acá. La voy a colocar acá, igual. La finalidad de esta... Es que luego resbale eso, me imagino. Exactamente, yo lo jalo. Exacto, por la consistencia, exactamente. Lo saco por delante y ya la media queda colocada en su posición. ¿De qué depende que yo tenga que utilizar media con punta o sin punta? Eso ya queda muy a criterio, digamos, del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que me dicen... Yo no soporto sentir nada apretado en la zona de los dedos, ni siquiera los zapatos. De hecho, uso mucho zapato abierto. Entonces, para este tipo de pacientes, la media con punta abierta es una opción excelente. Hay otros pacientes que me dicen, yo uso mucho zapato cerrado, de hecho trabajo con tenis o solamente uso botas o solamente, por ejemplo, los pacientes que trabajan mucho, varones que trabajan mucho tiempo de pie y usan estas botas con punta de acero. Entonces es una opción muy, muy buena utilizar la media elástica con lo que sería la punta cerrada. Los pacientes que trabajan en agricultura, por ejemplo, usan mucho lo que es la media elástica con la punta cerrada. Es muchísimo más cómodo. Decía usted que existen diferentes tipos de compresión. Existen diferentes tipos de compresión y esta compresión está indicada según la patología vascular que presente el paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la compresión ligera. La compresión ligera se usa profilácticamente, generalmente, la compresión moderada y la compresión fuerte. ¿Cuáles son como las indicaciones de cada uno? Tenemos, por ejemplo, la compresión ligera. Aquí tengo una mediecita, ¿verdad?, que tiene una compresión ligera. Entonces, si vemos, el material es muchísimo más liviano, más ligero, ¿verdad? Es más delgado incluso. Esto lo podemos utilizar profilácticamente. Generalmente, por ejemplo, las mujeres que trabajan como recepcionistas empiezan a quejarse mucho de dolor de piernas sin tener ninguna patología visible en el momento, ¿verdad? O incluso varones, hay medias también en compresión 15-20, que es la compresión ligera, para varones que ya empiezan como con dolor en las extremidades y se puede utilizar este tipo de compresión. Piernas cansadas principalmente, digámoslo así. Ya la compresión mediana ya está indicado, por ejemplo, en pacientes que ya tienen insuficiencia venosa crónica, varices dilatadas, una trombosis venosa profunda, incluso úlceras venosas. Entonces, este tipo de pacientes ya lo indicado es utilizar una media un poquito más de compresión más fuerte. Por ejemplo, esta compresión es una 20-30. Es un poquito más gruesa esa ya. Es un poquito más gruesa. Sigue igual siendo de una contextura muy cómoda, un material muy fresco, de manera tal de que el paciente no le incomode utilizar una media elástica durante todo el día. Ahora con esto, la tecnología en cuanto a lo que es los tejidos en las medias elásticas ha cambiado muchísimo. Antes las medias elásticas solamente eran como con ese material de la venda elástica, ¿verdad? De las fajitas que le dice la gente, y entonces a las personas no les gustaba mucho utilizar una media elástica. Pero ahora tienen mucha tecnología y, como te explicaba, la presión, ¿verdad?, de estas medias es 20-30 en un material que es un poquito más grueso, pero muy, muy cómodo. Y después tenemos la compresión fuerte, la 30-40, que ya lo vamos a utilizar principalmente en pacientes con síndromes postrombóticos, con linfedema crónico, con celulitis indurada, que una celulitis indurada es un edema que se ha hecho crónico a través del tiempo, con incluso infecciones a nivel de la piel a repetición, y entonces ese paciente tiene que usar una compresión muchísimo más fuerte. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una manga, ¿verdad?, porque también la podemos utilizar a nivel de miembros superiores. Aquí yo tengo una manga con una presión 30-40. Vemos que ahora todavía es mucho más grueso el material, ¿verdad? Es una presión 30-40 y el paciente, por ejemplo, esta manguita que tenemos acá, el paciente se la coloca desde la zona de los deditos,
¿verdad? Entonces queda el dedito gordo. Ajá, el dedito gordo acá de este lado. Y la palma nos va a quedar acá. Básicamente los deditos nos quedan de fuera. Y esto lo vamos a utilizar hasta acá. Esta, por ejemplo, tiene un sistema acá que puede colocarse hasta el hombro y la prensamos hacia la axila contralateral. ¿Ok? O también, por ejemplo, si estamos hablando de un paciente que tuvo una trombosis venosa profunda a nivel de miembro superior, no necesita una presión tan fuerte como pacientes con un linfedema crónico, podemos utilizar esta otra manguita, ¿verdad? Es un tejido un poco más delgado y igual tenemos que completarla desde la manita, ¿verdad? No podemos dejar la mano descubierta, igual como por ejemplo a nivel de miembros inferiores, que no dejamos el piecito descubierto. Entonces lo podemos utilizar desde la zona de los dedos hasta la zona de la axila. Ok, doctora, ¿quién determina cuál tipo de media yo necesito y por cuántas horas al día la tengo que utilizar? El tipo de media es determinado por el especialista. El médico. Sí, por el médico. O sea, no es algo que yo decido. No es algo que yo voy a la farmacia y le compro una media elástica, no sé, media. Exactamente. Ahí se incurren muchos errores. ¿Por qué? Porque pacientes tal vez con un edema importante, una hinchazón importante a nivel de los miembros inferiores, varices, linfedema, trombosis, llegan y piden una mediecita con una compresión 15-20. Esto no nos va a funcionar en este tipo de paciente. Este paciente ya necesita una compresión moderada, por lo menos. Entonces, el tipo de media, el tipo de compresión sí tiene que estar indicada por un médico. Los médicos a nivel, por ejemplo, de medicina general, pues también pueden indicar lo que es el tipo de compresión de la media elástica y pues obviamente el especialista en vascular periférico también lo va a hacer de una forma pues mucho más dirigida. La cantidad de horas que tiene que utilizar el paciente la media, todo el día. Todo el día en casos, por ejemplo, en que si el paciente no utiliza esa media, en la noche está con dolor o está con calambres o está con la pierna hinchadita. Entonces, lo ideal es desde que se levanta, se baña, se puede aplicar alguna crema humectante en las piernas, espera 5 minutos a que se absorba y se pone la media desde ese momento. Y en la noche se la retira para dormir. Okay. ¿En todos los casos las medias se retiran para dormir o hay algunos casos en los que se requiere que el paciente duerma con ellas? No hay ningún fundamento, ¿verdad?, a nivel venoso de que el paciente tenga estrictamente que dormir con la media elástica. Sin embargo, yo sí recomiendo en algunos casos, por ejemplo, pacientes encamados, que puedan dormir con la media elástica o con algún tipo de soporte elástico en los miembros inferiores. Esto principalmente para evitar la formación de coágulos a nivel de los miembros inferiores. Ok, usted dijo anteriormente que en muchos casos el paciente puede colocarse una cremita humectante, por ejemplo, antes de colocarse la media y luego se la pone. Le pregunto, ¿es esperable, es frecuente que el uso de las medias provoque cierta resequedad a nivel de piel? Es muy frecuente, de hecho, como el mecanismo es hacer una compresión de afuera hacia adentro y lo que vamos a lograr es que el líquido se absorbe y las venas tengan un mejor funcionamiento, entonces a nivel de piel vamos a ver cierta resequedad. Vamos a ver cierta resequedad, ¿por qué? Bueno, por el tipo de material de la media y además de que estamos dejando la piernita, entre comillas, escurrida, ¿verdad? Que esa es la finalidad de la media. Entonces sí vamos a notar cierto tipo de resequedades a nivel de las piernas. Ok. Otra pregunta que tenía, que me parece que a lo mejor mucha gente puede estarse haciendo, es, a ver, no todas las piernas o no todos los brazos son iguales, ¿verdad? Hay gente que es un poquito más gruesita, otra gente que es un poquito más delgadita. ¿Cómo se determina, digamos, esa parte en lo que tiene que ver con medias? Exactamente, la talla. Sí. Exactamente. Por ejemplo, la talla de la media siempre la vamos a sacar midiendo la extremidad, midiendo la pierna. Ok. ¿El largo? Vamos a medir. ¿O el ancho también? Por ejemplo, vamos a medir la circunferencia acá del tobillo, ¿verdad? Con una cinta métrica normal. Se mide acá la circunferencia del tobillo y vamos a medir la circunferencia de la pantorrilla. ¿Ok? En la parte más gruesita de la pantorrilla, ahí vamos a sacar la medida. ¿Ok?
Esto cuando son medias que vamos a utilizar a la rodilla. Cuando son medias al muslo, vamos a hacer la medición 5 centímetros por debajo de la entrepierna. ¿Ok? Ahí vamos a sacar la medida del muslo. ¿Esto para qué? Para utilizar medias que son, por ejemplo, ya hasta la zona de la cadera, o lo que la gente comúnmente llama las medias con calzón, ¿verdad? Como por ejemplo estas que están acá. ¿Verdad? Que ya son mediecitas. Esa llega hasta la cintura. Esta llega hasta la cintura, exactamente. Y vea que es de piecito... Es de piecito cerrado. Exactamente. Esta llega hasta la cintura. Una cosa muy importante, Randall, que yo siempre les hago hincapié a los pacientes. Si yo tengo una media elástica que es a la rodilla, es a la rodilla. No la voy a estirar para que me llegue aquí, no la voy a estirar para que me llegue acá y me tape la rodilla, no. ¿Por qué? Porque esto más bien genera dolor después. Entonces, una media elástica que yo la voy a utilizar a la rodilla, tiene que quedarme debajo del pliegue, ¿verdad? De la cara posterior de la rodilla y literalmente debajo de la rodilla, para que no me ejerza ningún tipo de molestia ni de problema. Igual cuando uso medias al muslo, lo ideal es utilizarla por lo menos a la mitad del muslo hacia arriba. Hay pacientes que son un poquito gruesitas de pierna, tienden a enrollarse la media y a tener un poquillo ahí de incomodidad. En ese caso, si la paciente se siente más cómoda, vamos a utilizar medias de tipo calzón, o sea, hasta arriba, hasta la cintura. Exactamente. Todas las cajas de las medias en la parte de atrás traen una tablita con las medidas, ¿verdad? Por ejemplo, del tobillo y de la pantorrilla y del muslo. Algunas otras, hay algunas marcas también, por ejemplo, que pueden pedir la altura, ¿verdad? Desde la rodilla hasta el talón o desde la zona de la cadera hasta el talón, ¿verdad? Para sacar también la talla. Esas, pues, son las menos, digámoslo así. Generalmente se saca con lo que es la circunferencia de tobillo, pantorrilla y del muslo. Ok. Contestamos algunas preguntas, ¿le parece? Claro, por supuesto. Ejemplo, esta de María Espinosa me parece valiosa. Pregunta a ella si se pueden utilizar de forma preventiva. Mi papá tiene 80 años, es muy activo en su finca, camina de 5 a 6 kilómetros diarios y gracias a Dios no tiene problemas circulatorios, ni central ni periféricos, pero quería saber si puede utilizar medias de manera preventiva. Puede utilizar la media elástica perfectamente, más si él camina mucho en la finquita, está mucho de pie. Y si ya, por ejemplo, si a esto le asociamos algunos síntomas en la noche, tal vez que le duele la pantorrilla o algo así, perfectamente lo puede utilizar. Perfecto. Doctora, Ingrid Castro nos manda esta fotografía que le voy a colocar en pantalla y nos dice, yo tengo varices en mi pie izquierdo, me duele y se me hincha muchísimo. ¿Qué tipo de media usted me sugiere? Aquí, por ejemplo, esta paciente, ¿verdad? De la foto, que la vemos ya con todo el complejo ¿verdad? De insuficiencia venosa crónica, tiene que utilizar una media con compresión moderada, o sea, presión de 20 a 30 milímetros de mercurio. Entonces, es la media indicada para esta paciente. De presión media, digamos. De presión media. Ok. Giselle Calderón. Tengo como 6 meses de padecer de ardor, dolor, hormigueo en los pies. Me hicieron unas placas para descartar algún problema de vértebra, pero salió todo normal. Sin embargo, el médico no me da un diagnóstico. ¿Usted cree que puede ser un problema de circulación? Aquí tenemos que empezar a descartar ciertas patologías. Primero, bueno, no nos pone ahí la persona si es diabética o no. No nos dice. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, en los pacientes diabéticos es muy frecuente que existan este tipo de sintomatología. Ardor, sensación de hormigueo, sensación quemante en la planta del pie. Entonces, tenemos que empezar a descartar esto. Si ya se descartó problemas de columna e incluso muchas veces se puede mandar un examen que se llama velocidad de conducción nerviosa, que lo que me hace es que me descarta si existe alguna neuropatía, pues entonces ya descartamos este tipo de padecimiento. Yo lo que hago, ¿verdad? Antes de, por ejemplo, enviar todo este tipo de exámenes, hago un ultrasonido Doppler venoso primero para descartar si el paciente tiene algún tipo de enfermedad de insuficiencia venosa o un Doppler arterial para descartar si tiene alguna insuficiencia arterial. Esta otra pregunta que nos hace Alina Zamora en Facebook me parece muy correcta. Mi mamá usa medias de compresión 20-30.
hasta la pantorrilla. Pero el borde de arriba le queda muy tallado y se le pone muy hinchada esa parte porque se le mete el elástico detrás de la rodilla y no aguanta el dolor. ¿Existe alguna media que tenga esa misma compresión y que sea más grande en la parte de arriba? Porque mi mamá tiene la pierna gruesita. Además, ¿hay medias en el mercado con zipper que sea fácil de poner y quitar? Pregunta. Aquí en el caso, ¿verdad?, del problema que está teniendo a nivel de pantorrilla, Que le queda muy talladita. creo que lo indicado es tomar bien la medida primero, tomar muy bien la medida a nivel de la pantorrilla, porque la media tiene que tener cierta armonía, ¿verdad? No podemos hacer una media muy ancha arriba y tal vez muy angosta abajo. Entonces la media tiene que tener cierta armonía. No son medidas exactas, hay un rango de medición en donde tal vez yo puedo tener un tobillo de 20 y otra persona puede tener un tobillo de 19 o de 21. Entonces cabemos las dos en una talla pequeña. Pero es muy importante, primero, medir bien lo que es la zona de la pantorrilla. Y sí existen las medidas con zipper, por ejemplo, como la que estaba mostrando ahorita con lo del kit. Hay medias que se venden así solas, sin el kit de úlcera, y pues son más fáciles de colocar. Claro. ¿Ve? Tenemos acá y después vamos a colocar el zipper. Lo bajamos y lo subimos con facilidad. Esta pregunta que nos hace Melissa Webb me da pie a consultarle algo que yo quería desde hace rato. Ella pregunta, ¿es recomendable usar medias de compresión para correr? Últimamente se me duermen los pies cuando corro. Yo, que fui corredor, digamos, hay mucha gente que utiliza medias de compresión cuando corre. ¿Esto en qué caso se recomienda? No tiene ningún fundamento a nivel vascular el utilizar la media elástica cuando se hace el ejercicio. ¿Esto por qué? Porque a nivel de la pantorrilla hacemos un bombeo muscular, ¿verdad? Aquí principalmente vamos a hacer un bombeo muscular y entonces esto nos va a servir como si fuera el motorcito de la pierna. Entonces no es necesario utilizarla. Sí se había dado como el boom y la tendencia de utilizar pantorrilleras principalmente, que son medias que utilizamos arriba del tobillo, ¿verdad? Y hasta por debajo del pliegue de la rodilla, que pues favorecían a la hora de hacer el ejercicio. No es que está contraindicado, pero no me va a ofrecer más beneficios de los que yo podría esperar en realidad. Muy bien. Byron Navarro, doctora, soy un joven de 19 años. Tengo insuficiencia venosa crónica y utilizo medidas de compresión durante el día, pero en las noches cuando me la quito me da mucha picazón. Siento como que tengo pelotas por dentro. ¿Eso por qué sucede? A la hora de retirarse la media, hay cierta reacción en la piel, ¿verdad?, que me va a producir esa picazón, ese prurito. Pero es por el mismo mecanismo que hablábamos ahorita, que se recoge todo el líquido a nivel de la pierna y la pierna se reseca. Al resecarse la piel, me va a producir esa picazón. Por eso es que cuando se retira la media va a tener esa molestia. Aquí lo recomendable es que en la noche se aplique alguna cremita humectante. Crema de rosas, aceite mineral incluso, para disminuir lo que es este efecto secundario del uso de la media. Muy bien. Doctora, vamos a cerrar la entrevista con esta imagen que nos envió Patricia Chacón. Ella quiere saber cuál media le recomienda a usted para este tipo de venas que está presentando, para esta condición que está presentando. Aquí, según lo que veo en la foto, lo que le veo son capilares, ¿verdad? Que son como las fases iniciales de la insuficiencia venosa crónica. Si no está presentando algún otro síntoma como hinchazón, calambres, piernas cansadas, puede utilizar la compresión 15-20. Si ya está asociando presencia de otras venas más grandes, hinchazón en la pierna, recargo a nivel de los tobillos, le recomendaría 20-30. Pero así viendo la foto, una 15-20 la puede utilizar perfectamente. Ok, doctora, ya como última pregunta, ¿las medias de compresión se pueden lavar en conjunto con la ropa común y corriente o hay que lavarlas aparte? ¿Lleva un tratamiento especial? No es recomendable como agarrar toda la ropa y echar las medias en la lavadora. Por ejemplo, no. La media hay que lavarla por aparte, ¿verdad? La vamos a lavar en un jaboncito suave. Cuando la vamos a secar, la vamos a agarrar, por ejemplo, esto es un paño, digámoslo así, y vamos a secar la media en el paño, ¿verdad? Y luego la vamos a tender, ¿verdad?, en un alambre a que la media se seque solita.
No en la secadora. No la vamos a colocar en la secadora porque si no vamos a dañar el tejido. Se nos va a ir perdiendo la compresión de la media y entonces la vida útil de esta media va a ser muy poca. Generalmente la vida útil de la media le podemos dar de 3 a 6 meses e incluso lo recomendable es tener 2 pares para estarlas alternando y que de hecho no se nos pierda tanto la vida media de la media elástica. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Con muchísimo gusto. Hemos aprendido mucho, estoy seguro que en casa también. Espero que sí, esa era la idea. La doctora Carla Roldán es vascular periférica. La puede contactar al 2272-9478 o al 7073-2858. Se los voy a repetir. 2272-9478, 7073-2858. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan linda celebración del cumple. Muchísimas gracias. Ahora más tarde a celebrar los 18 años. Qué bonito, qué bonito. Gracias. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.